Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este que es su programa. Si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video, con una historia nueva que, bueno, les va a parecer bastante agradable y sobre todo para quienes les guste todo esto de los temas psicológicos y esas cosas, todo lo que es el suspenso, todo lo que es esto no tan solo del terror, pero sí forma parte de ello. Bueno, este personaje del que vamos a hablar el día de hoy, pues se dedica a eso. Él es escritor, sin embargo, pues tiene unos antecedentes bastante peculiares en donde gracias a ellos se ha calificado como un personaje que se ha dedicado a lo que es el thriller psicológico o la novela psicológica de la contemporaneidad, es del siglo XXI, ajá. De hecho, pues actualmente tiene otro nuevo libro que acaba de publicar, lo publicó en el 2018, sin embargo hasta el día de hoy sigue vigente, porque al parecer es probable que a lo mejor, pues, a ciertas plataformas, ya sabrán, ¿no? La del color rojo, ¿no? Otra que, por ejemplo, es de color azul, pues han tenido peleas para, obviamente, traer los derechos de dicha obra, de dicha novela. Sin embargo, pues él está en contradicción con ello. Entonces, vamos a analizar a profundidad, mejor dicho, desde sus antecedentes, ajá, y vamos a analizar por qué es muy importante este personaje y como lo dice el tema, pues no es apto para locos, obviamente. Él define la locura de una forma bastante distinta. Quédense porque les va a parecer bastante bueno. Si les parece, obviamente pueden dejarme un like, ajá, para que obviamente este video crezca, este video les parezca súper interesante. Si me quieren apoyar de esa forma, si no, pues también puede ser a través de los donativos, a través de la caja de descripción también puede ahí estar la información correspondiente y también si quieren contactarme, pues también están la información de contacto. Son dos correos, ya sea uno en Hotmail o en Gmail, son los que más utilizo para obviamente poder indagar o seguir más a fondo cualquier tema o situación. Y como les repito, quédense, les va a parecer bastante interesante y pues comenzamos. Bien, pues el día de hoy, fíjense que a mí me encanta mucho leer. Sin embargo, este personaje yo no tenía idea. De la primera vez que me regalaron un libro, es un libro bastante grande, sin embargo, bueno, la primera vez que yo lo leí, yo me quedé picado porque en su forma de entender precisamente a los enfermos mentales o entender cómo es una enfermedad mental y cómo lamentablemente se suscita, porque efectivamente todas las enfermedades mentales, y creo que no está tan descabellada su idea, es a través de una forma genética, es decir, ya como yo se los comenté, hereditaria. También que, bueno, lamentablemente, pues esto lo empeore más las situaciones que vivamos, ya sea sociales, familiares, culturales, e inclusive económicas. Eso también obstaculiza e inclusive puede generar bastantes problemas fuertes en el ser humano. Esto es lo que obviamente él refleja a través de ciertas de sus historias, a través de las vivencias propias de los enfermos mentales. O sea, no tan solo habla del enfermo mental, sino que profundiza lo que hace el enfermo o lo que se suscita cuando la persona tiene ciertos síntomas que le generan estas patologías o ¿cómo se llama? Estas inestabilidades emocionales. Sin más preámbulo, bueno, el personaje del que les voy a hablar el día de hoy es de nada más y nada menos que del escritor estadounidense Jon Katzenbach. Jon Katzenbach es un personaje, bueno, él es escritor, cronista y guionista y periodista estadounidense, nacido en Princeton, Nueva Jersey, en 1950, todavía vive, bendito sea, y actualmente pues tiene 82 años. Como les comento, pues bueno, es caracterizado porque obviamente, pues bueno, al ser periodista, al ser guionista, o sea, a dedicarse a las películas, pues decimos a lo mejor, pues se dedica, digamos, a alterar, se dedica, no sé, digamos, a suavizar, vamos a decir, la mayoría de las obras primas o de las obras que más se han utilizado, ¿no? O ejemplo como el Disney, ¿no? Que ha utilizado, por ejemplo, Pinocho, que ahorita ha sido de moda, y lo ha cambiado con base a lo que era la idea original, que era una novela italiana. Sin embargo, pues bueno, Guillermo del Toro la vuelve a traer, pero a su forma original, es decir, respeta el trama y respeta lo que dice específicamente el mensaje y el contexto. Aquí es lo que hace también igual este personaje, Jon Katzenbach. No tan solo es describirlo, sino que también obviamente le da una releída, empieza a hacer correcciones e inclusive él mismo lo dice, se sorprende de que la mayoría de las veces no le salen las cosas o no le salen bien las historias como él piensa, sino que ingenuamente salen de la nada. Ay, perdón, discúlpeme, es que como es que les recuerdo que ven que se les comenté que tenemos fiesta aquí donde yo vivo, en el barrio de Santa María, pues ahorita mi mamá acaba de llegar, pero no se preocupen, no pasa nada. Bueno, les comentaba,
Resulta que, bueno, este señor, Joe Katzenbach, no se tiene mucha referencia de dónde estudió o qué hizo. Sin embargo, se sabe que su papá, el señor Nicholas Katzenbach, fue abogado de quién creen, de de la familia de los Kennedy, de toda esta familia escándalo, que bueno, estuvo en la política, estuvo involucrado específicamente John F. Kennedy en una relación con esta destacada actriz, la señora Marilyn Monroe. También cuando le dispararon, él estuvo involucrado en esta situación, o sea, no en el sentido de que estuviese de cómplice o algo así, sino que estuvo en la lamentable situación cuando le disparan a John F. Kennedy. Y pues bueno, se hizo una escandalera y ya sabrán qué pasó con la investigación. Ahora bien, retomando el concepto de Katzenbach. Fíjense lo que él considera o dice que es una persona que está loca. Dice: muestra a los protagonistas de cabezas trastornadas y percibe el porqué de sus conductas anormales. Fíjense nada más, no les dice que están locos, sino que son personas trastornadas con comportamientos anormales. Es lo que yo les comenté el viernes pasado. No es lo mismo que a lo mejor de la noche a la mañana empieza a gritonear como loco y ya ahorita en menos de 5 segundos se empieza a lloriquear. ¿Por qué? Porque en efecto pues es una mala adaptación de lo que es, pues se supone, nuestra realidad, ¿no? Inclusive los que yo les hacía el ejemplo, ¿no? De este actor Ari Telch, que a lo mejor, pues, obviamente, él no se siente, obviamente, bien durante una obra de teatro. Empieza a sentir comportamientos extraños, o empieza a sentir dolores, o empieza a sentir que a lo mejor empieza a sudar excesivamente, porque sus conductas son anormales, es decir, no tienen nada que ver ni con el personaje, ni con él en la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba también de lo de esta situación que lamentablemente pasó de Pablo Lai, pues no sabemos realmente qué pasó, o sea, no sabemos si fue por instinto, si fue por salvajismo, si fue porque se le salió lo que era, o sea, no sabemos quién fue el culpable, pero lo que lamentablemente hemos visto es que uno está en la cárcel y el otro pues ya está muerto, o sea, lamentablemente ahí está la situación, ahí están las consecuencias de esos comportamientos anormales por un mal tratamiento y por no atenderse obviamente a temprano momento. O sea, es lo que obviamente defiende esta situación Joe Katzenbach, que también las personas que están trastornadas o que tienen comportamientos anormales, pues sean obviamente tratadas a tiempo y obviamente se eviten este tipo de problemas, como lo que les comenté. Fíjense, de hecho, cuando él inicia precisamente toda esta situación de hacer sus primeros escritos, sus primeros reportajes, porque él fue practicante para ser reportero, él se dedicaba más a la nota roja, es decir, crímenes, asesinatos, asaltos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crímenes, bueno, crímenes pasionales, vamos a llamarlo así, accidentes automovilísticos, o sea, se enfocaba en todo eso. Perdón. A partir de ello, después se profundiza un poquito más por entender quiénes estaban los involucrados en esa lamentable situación. Es por ello que obviamente Katzenbach decide hacer un giro a digamos, a su faceta como reportero y entonces decide hacer ciertas entrevistas, decide hacer recopilación de bitácoras y diferentes anotaciones en las prisiones y en los hospitales psiquiátricos. En la mayoría de los casos le tocó precisamente hospitales psiquiátricos, le tocó ver cómo les hacían en ese momento la famosa lobotomía. Ya sabrán de qué se trata, o sea, es una cosa horrenda. ¿Cómo se llaman? Los electroshocks, cómo les ponían las camisas de fuerza, cómo empezaban a decir diferentes incoherencias a las personas, cómo empezaban a ser agresivas, o sea, tenía obviamente que vivir por sí mismo lo que lamentablemente vivían este tipo de personas y como muchas de ellas, pues obviamente a lo mejor culpables o no, pues lamentablemente acababan en esos lugares, ¿no? Eso es lo que obviamente también es lo que genera esta idea de crear estos thrillers psicológicos o crear, mejor dicho, sus primeros escritos, sus primeras novelas, porque en su mayoría son novelas, no son cuentos, no son poesías, son novelas bastante extendidas. Si yo les dije de un número aproximado de páginas, están entre las 300, 400 páginas, imagínense nada más, o sea, sí, es de echárselo y a profundidad. De hecho, obviamente, fíjense, a nosotros, como por ejemplo, como somos nuevos creadores en YouTube y a lo mejor no sabemos muy bien el contexto, a mí ya me llegó a pasar. A veces, por ejemplo, pues hay comentarios o hay situaciones, e inclusive hay escritos ahora sí, con un lenguaje bastante, pues, pasadito de lanza. Sin embargo, se sabe que la realidad es que hay que tener piel dura para, obviamente, leer este tipo de cosas, ¿no? Hay que tener la piel muy gruesa para entender perfectamente cómo es vivir con una enfermedad o un trastorno. O sea, hay que entender el papel del enfermo.
también hay que entender que obviamente, qué situaciones sobre todo o qué antecedentes de su pasado tuvieron que obviamente perjudicarlo para que se convirtiera en una persona ahora en el presente. O sea, hay que entender a la perfección, ajá, de una manera dura, de una manera clara, lo que es obviamente vivir con una enfermedad mental, ¿ok? Fíjense, dice que bueno, la labor periodística, así como las áreas en donde se incorporó para conocer más a fondo el entorno psicológico, ajá, fue protagonista para la realización de sus obras. Sus personajes, de hecho, fíjense, sus reportajes, o sea, son reporteros, son narradores y testigos de los sucesos y las acciones que realizan, en este caso, pues, sobre todo los protagonistas, mediante la época en la que se desenvolvió, la redacción de periódicos, hospitales psiquiátricos o prisiones, es lo que yo les comentaba, ¿no? Todo, por ejemplo, en la novela la primera novela que yo leí, la vivencia es, digamos, en primera persona, es del yo, es decir, está contando la misma historia, le está contando la historia así como tal, el mismo protagonista. O sea, profundiza lo que está haciendo ahorita como adulto y después hace un reencuentro de lo que pasó cuando él tenía apenas 21 años, cuando fue la primera vez que lo internaron en un hospital psiquiátrico. Imagínense nada más, ¿no? 300 páginas, casi como 15 o 16 capítulos, o 17, bueno, ya no me acuerdo cuántos capítulos hay, pero sí retomé algunas notas muy importantes porque me llamaron mucho la atención. Resulta que, bueno, este personaje, obviamente, del que les comento, resulta que tiene una enfermedad que en efecto es la psicosis. Bien que les comentaba más o menos de que se trata de la psicosis. Empezaba a tener estos ataques de pánico, empezaba a tener ciertas alucinaciones ya subidas de tono a tal grado de que quiso lastimar a sus propias hermanas. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, cuando tiene estos 21 años, empieza a tener este proceso de inmadurez, así como de, ¿cómo se llama? De tener estos pensamientos, aunque no se sabían realmente el por qué, porque se supone que la familia es un poquito más, pues es sana, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Entonces, pues obviamente no entendían el origen de sus comportamientos, que pues él lo dice, son anormales, ¿no? O son fuera de lugar. Entonces, obviamente lo que hacen es trasladarlo, no a la comisaría, porque en un momento lo querían trasladar a prisión, sin embargo, al saber que realmente no estaba bien psicológicamente hablando, lo mandan al hospital psiquiátrico y lamentablemente en el hospital psiquiátrico se suscitan una serie de asesinatos y de ataques dentro del lugar y que al parecer pues se trataría de un interno o alguien ajeno al hospital. O sea, ni en un lugar ni en el otro no están nadie seguros. Esa es la finalidad de la historia. Y la historia se llama La historia del loco. Esa es la novela que les, que es, miren, una inminencia que de hecho es muy, muy, buena para leer. Es muy, muy interesante, sobre todo algunos puntos específicamente hablando. Porque pues te enseña eso, cómo es la historia de una persona que obviamente vive dentro de un hospital psiquiátrico, cómo convive con gente que a lo mejor está más grande que él y que pues obviamente no sabe cómo es la vida de cada uno de ellos o cuál es el riesgo de que cada uno de ellos pueda recaer o inclusive pues, o sea, cómo lo traten, ¿no? Sabiendo los antecedentes que tenía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia del loco, esa es una de las que más ha sonado de John Katzenbach, es también de las más leídas. Sin embargo, miren, el repertorio que tiene es el siguiente, miren. La primera que tiene precisamente se llama Al calor del verano de 1982, que de hecho esta la hicieron película con Kurt Russell y Andy García. Después hizo ay, no, Primogénito de 1984, Retrato de sangre de 1987, Un asunto pendiente de 1989, Juicio final. Esta es de 1992, que después se hizo película con Sean Connery y Lawrence Pittsburgh, algo así que se llama, La Sombra, que de hecho ahorita estaba viendo, imagínense nada más, actualmente las obras de Katzenbach se venden, o sea, son las más vendidas y son las más mostradas. De hecho, miren, de hecho, en Día de Reyes me regalaron un libro de Katzenbach. Y de hecho, el que me regalaron cuando yo no sabía quién era, miren, así me lo regalaron, en un PDF. Así me lo regalaron y la verdad, miren, era algo bastante padre. De hecho, miren, aquí les puedo mostrar que yo subrayaba la mayoría de las... miren, aquí está. Si se dan cuenta, si sabía aquí, en azul, yo subrayaba las partes muy importantes de esta, ¿cómo se llama? De la obra. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, aquí está, miren. Perdón, es que ya... Dice, la razón de su optimismo era la creencia de que el ángel deseaba ser conocido. ¿A qué se refiere? Bueno,
Como les comentaba, ellos decían que era un ángel o que era algo, un ente que pues lamentablemente estaba haciendo daño a los demás, estaba castigándolos. O sea, imagínense nada más ya llegar a las creencias religiosas o creer que esto es parte de la religión. Por eso yo creo, ¿no? Que a lo mejor muchas de las personas, mucha de la gente que estamos aquí, pues a lo mejor siempre le echamos la culpa a la religión de todo lo que pase, inclusive hasta de los problemas mentales, sabiendo que, pues, como les comento, es algo genético, sin embargo, pues se deben de tratar a tiempo y con cierta medicación y con cierto control, obviamente, porque no es ir con la primera persona, no es ir con la grafóloga, para no, para obviamente nada más pura sacadera de dinero, o sea, hay que informarse bien, esa es la situación, y obviamente saber en qué institución, obviamente, es muy bueno llevar a las personas. Bueno, continuamos con obviamente con sus obras. Juegos de Ingenio, 1997. La Guerra de Heart, 1997, que de hecho esta película la hizo Bruce Willis y Colin Farrell, que de hecho ya ven que Bruce Willis tiene una situación en la que pues lamentablemente parece ser que está perdiendo la memoria, entonces ya no recuerda muchas cosas. El psicoanalista es otro de los libros que de hecho tiene más de 200,000 ejemplares que se están vendiendo hasta el día de hoy. Imagínense nada más, hasta el día de hoy, 200,000 ejemplares es lo más conocido en novela psicológica. De hecho, él comentaba que, por ejemplo, ahora que presentó su último libro, pues él decía que, pues, para que él fuese conocido en su propio país, o sea, tenía que ser casi similar a alguien como Stephen King, o sea, el padre del terror, y uno que se llama John Grisham, que también creo que es de suspenso. O sea, tiene que tener el mismo nivel que ellos dos. ¿Por qué? Porque son lo más común o son lo más visto en su cultura popular. Es decir, gracias a las películas que han realizado, gracias a las intervenciones que han hecho en el cine, ¿no? Stephen King, pues ya sabemos eso, o sea, el payasito, el Pennywise, no me vayan a pensar otra cosa. ¿Cómo se llama? Cementerio de mascotas, también dicen que está bien buena. Yo estaba escuchando un cuento que se llama El asesino, que miren, está padrísimo, y a mí me encantó, sinceramente. Y pues bueno, y que de hecho él agradecía que aquí en Hispanoamérica especialmente, porque él utilizó la palabra Hispanoamérica. ¿Cómo es posible que nosotros estamos muy derivados? O sea, tenemos diferentes gustos. A algunos les podrá gustar la novela psicológica, a algunos la novela cursi, a algunos la novela rosa, unas novelas de religión, novelas, no sé, de aventuras. O sea, somos muy variados porque eso es también lo que nos muestra nuestra propia cultura y las personas que obviamente intervienen en esa cultura. Ejemplo, estábamos hablando de doña Alfonsina Storni con el movimiento modernista, imagínense nada más, ¿no? También, bueno, del psicoanalista sigue su secuela que es Jaque al psicoanalista, está disponible todavía. La historia del loco, esa es del 2004, el psicoanalista es del 2002. La historia del loco del 2004, El hombre equivocado 2007, El final perfecto 2012, El estudiante, que ese se ve buenísimo, el 2014 también está uno que se llama El profesor, que creo que es del mismo año. Y bueno, este es el que me encantó, mire, se los voy a mostrar y ese fue el último que es, pues obviamente es el que sacó en Argentina en la Feria del Libro. Ajá. Y pues ha sido el más reconocido. ¡Ta, ta, ta, ta! Es el Club de los Psicópatas. Por ejemplo, estaba leyéndolo. Oigan, de verdad, describe a los mismos personajes, describe a los, pues se puede decir que a los asesinos y la forma y el método en que ellos lo hacen. De hecho, la interrogante es por qué lo hacen, ¿no? Porque aquí viene una clave muy importante, la frustración. Pero eso el viernes se los voy a decir porque obviamente va a ir entremezclado con la situación que yo os comentaba de que vamos a hacer un análisis de este programilla de mujeres asesinas, que la versión horripilante que hicieron el día de hoy. O sea, Katzeman se los llevó de corbata. O sea, y tristemente un escritor que pues aquí no, o sea, no es conocido en su país, lamentablemente, pues viene aquí y nos enseña lo que realmente nos está faltando. Entender cómo es que se desarrollan los asesinatos, lamentablemente, ¿no? Cómo se desarrolla el crimen. Cómo obviamente le podemos llamar crimen, o le podemos llamar venganza, o cómo le podemos llamar un desquite. O sea, no sabemos realmente el por qué las personas obviamente inician todo esto, pero se sabe que la clave de toda esta situación son las mismas frustraciones, ¿ok? Ahí se los dejo de tarea, ahí se los adelanto. Bueno, pues no me queda más que agradecerles que les haya parecido bastante interesante esta historia de Jon Kabat-Zinn, que la verdad se los recomiendo totalmente para aquellos que les guste ese tipo de literatura, más de suspenso, más de psicología. Ahora entienden el por qué, obviamente me llamó mucho la atención este tipo de temas, porque
en su caso él profundiza no tan solo a la persona, no es una persona que está loca, sino que tiene la cabeza trastornada, es decir, hay antecedentes en su pasado que pudieron generar que esta persona actúe así en el presente y que tenga consecuencias los actos que realice y que lamentablemente pues sean juzgados en cierto futuro o ya en el comienzo de su futuro. Imagínense nada más, ¿no? Que una persona te enseñe precisamente como lección que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con lo que es la mente y todo lo que se desarrolla dentro de ella, ¿no? Y que obviamente saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, pues nada más para rematar, vamos a mandar saludos a las siguientes personas de los videos anteriores. Saludos para Matilde Castellera y a su hermano desde Buenos Aires, ¿viste, querida? Ay, Dios, muchas gracias hasta Buenos Aires, que de hecho fue allá donde presentaron el libro, El Club de los Psicópatas. Así que gracias a su hermano, pero no me dijiste cómo se llamaba. Así que saludos a Carlos Abraham 25, a María Rivera, a Graciela Hernández Ibarra, a Gema Bobadilla desde Toluca, muchas gracias, a Rocío Ruiz, a la tía Chori que ya regresó, ay bendito, se acaba de regresar, qué bueno que ya se ve mucho mejor. Esperemos que pues obviamente ahorita también se cuide de más y que en efecto pues no haga tanto esfuerzo, ¿ok? Canal de la Infidelidad, también muchísimas gracias. También para Marta Ar y a Sonja Petar, que bueno, ya ni me dijo dónde era, creo que es rusa o no sé, pero el chiste es que también ahí nos anda apoyando. Así que muchas gracias a todos ustedes y gracias por acompañarme en este video nuevo. Espero que les haya parecido bueno y obviamente pues les recuerdo que pueden dejar like a este y a todos los videos que obviamente ya están aquí disponibles. Si ya quieren obviamente y tienen la oportunidad de conocer más a profundidad, pueden suscribirse a este canal, activar la campanita cuando les diga a YouTube que ya está listo este video, dejar sus comentarios, preguntas, sugerencias, quejas, lo que sea, es muy importante. Compartirlo porque también eso nos ayuda muchísimo para reforzarlo y en efecto pues que como ya lo hemos visto pues somos conocidos internacionalmente, si así le podemos llamar, pero que sí en efecto nos puede ayudar muchísimo. Bueno, pues yo nada más les recuerdo una cosa. En este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Así que hasta mañana. Bye bye. Gracias.